Es un privilegio esta mañana poder estar aquí con ustedes, hermanos. Saludos les manda mi mamá. Ella se quedó con mucha tristeza, ¿verdad? Quería venir, pero bueno, se complicó un poquito porque ha estado con algunos problemas de salud. Pero dice que no pierde la esperanza de regresar, ¿verdad? A Chicago. Es un gusto saludarles y verles acá en la iglesia, siempre con esa responsabilidad, ¿verdad?, de continuar en ese seguimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Josué, en el capítulo 14, versículos 6 al 15. Josué, capítulo 14, versículos 6 al 15. La palabra del Señor dice de la forma siguiente: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. ¿Cuál ha sido para usted el sueño más grande que ha tenido en su vida? Hay sueños que alcanzamos en el tiempo. Sueños pequeños, sueños medianos, grandes, sueños importantes. Tenemos frente a nosotros una historia muy interesante. Un personaje que es, diríamos, ilustre en la historia del Antiguo Testamento. Se menciona poco, pero cuando se le menciona, se destaca la calidad de hombre y de líder que fue Caleb. Los que han leído la historia del Antiguo Testamento, especialmente
el peregrinaje del pueblo de Israel, recordarán que Caleb formó parte de los 12 espías que Moisés decidió enviar un día para que reconocieran la tierra prometida. Mientras estaban al otro lado del río Jordán, a Moisés le interesaba tener noticias e información más específica, más concreta de cómo era la tierra prometida. Y decidió seleccionar a 12 varones valientes, y entre ellos iba Caleb. Y dice la historia que cuando regresaron, 10 de los 12 espías trajeron noticias tristes, lamentables, que hicieron desfallecer al pueblo. Dijeron que si ellos se atrevían a entrar a la tierra prometida, que iban a ser fácilmente destruidos, derrotados por los moradores que estaban y vivían en esos lugares. Mientras que Josué y Caleb trajeron noticias muy optimistas, muy esperanzadoras. Y ellos dijeron: cuando nosotros entremos a poseer la tierra prometida, vamos a derrotar a todos los moradores que viven en esos lugares. Dice la palabra que entonces Moisés le hizo una promesa a Caleb. Y esa es la promesa que hemos leído en este pasaje. Dios le dijo a Moisés que ofreciera a Caleb ese monte, el monte que según este texto que hemos leído se llamaba Hebrón. Caleb tuvo que esperar 45 años para que esa promesa le fuera cumplida. Vean los versículos 7 al 10. Yo era, dice Caleb, de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. En primer lugar, Dios premia la fidelidad de Caleb. Caleb se dispuso, se propuso ser fiel al Señor. Una tarea difícil, porque uno puede ser fiel a una promesa por pocos días, por una semana, por un mes, quizá por un año, incluso 5 años. Pero ya cuando el tiempo ha transcurrido, como que uno comienza a cambiar de opinión y comienza a olvidar ese compromiso, esas palabras que dijo un día. Fíjese usted, Caleb decidió ser fiel al Señor, aunque la promesa que se le hizo aún no se le cumplía. Vivimos en una sociedad en la cual el valor de la fidelidad, yo diría, se está extinguiendo. Casi se extinguió ya. E incluso la fidelidad en el pueblo cristiano nos cuesta bastante. Tenemos dificultades.
Ser fieles, por ejemplo, al matrimonio, es una tarea difícil, gigantesca. Ser fieles a los padres, en el caso de los hijos, les cuesta. Y muchos de ellos están esperando llegar a los 18 años e incluso antes para rebelarse contra los padres. Ser fieles en el empleo, ser fieles a los privilegios que se nos otorgan, es complicado. Es interesante que el Señor siempre va a recompensar la fidelidad. Hay un hermano en nuestra iglesia que lucha con el alcoholismo, ¿sabe? Él dice que lo heredó de su padre. Su padre ya murió. Y él llega a la iglesia, está un buen tiempo y está muy bien, muy comprometido, es muy emotivo él. Y después que uno predica, él es el primero que se acerca a decir, hermano, su palabra me tocó. Y uno lo ve que hasta llora. De repente se ausenta. Y yo voy a visitarlo. Y él, algunas veces he llegado y lo he encontrado borracho. Y me regreso desanimado, ¿verdad? Digo, este hermano ya jamás lo voy a visitar. A los días aparece otra vez con su Biblia. Mire. Pero sigue luchando con su problema. Pero cuando él está bien, él reclama y dice, no sé por qué el Señor no me saca de esta situación. Y dice también, no sé por qué el Señor no me ayuda económicamente. Y yo le digo es que la fidelidad hay que demostrarla siempre. No por 15 días, un mes. Él piensa que mantenerse sobrio por un mes es suficiente y que ya el Señor debe de premiarlo en abundancia. Dios es bueno. Dios le sigue dando oportunidades y lo bendice, pero Él quiere más. Pero es infiel. Dice la palabra del Señor allá en el libro de 1 de Samuel, el capítulo 2, versículo 30, que Dios honra a los que le honran. Mire qué lindo. Dios honra a los que le honran. Moisés, dice la Biblia que no hubo un hombre tan fiel en la casa de Dios como Moisés. ¿Sabe cuál fue la recompensa? Dios dijo, en recompensa hablaré con él cara a cara. Mire qué lindo, qué privilegio. Como ningún otro lo tuvo. Daniel, recuerdan ustedes que fue lanzado a un foso lleno de leones. Era comida de cardenal, ¿verdad, Moisés? Pero ¿por qué lo salvó Dios de la garra de los leones? A causa de su fidelidad, por su fidelidad. Ahora, dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué pasará? Y yo te daré la corona de la vida. Ah, mire, nos dice, sé fiel por 15 días. Sé fiel hasta la muerte y entonces yo te daré la corona de la vida. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo que Dios reconoce nuestra humanidad y de que somos infieles. Pero entonces él dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí en sus himnarios hay un himno que se llama Grande es tu
fidelidad. Creo que es el himno 59, ahí lo acabo de ver. Ese himno fue escrito por Thomas Chisholm, es un norteamericano. Estaba viviendo en una situación de pobreza profunda. No había para alimento, no tenía las cosas necesarias para la vida. Y su esposa estaba en una enfermedad bastante grave y la medicina se estaba agotando. De repente apareció un cheque. Un hermano en algún lugar del país le envió una ofrenda, justo en el momento en que él estaba atravesando esa crisis. Agarró el cheque y se fue a un lado solo, e inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a escribir ese himno. Grande es tu fidelidad. Dice ahí, oh Dios eterno, tu misericordia. Ni una sombra de duda tendrás. Mire qué inspiración más linda. ¿Cuántos cristianos en todo el mundo nos hemos fortalecido a través de esa alabanza? Lo que quiere decir es que al Señor se le es fiel no solo cuando la vida nos sonríe, no solo cuando hay bonanza, cuando hay abundancia, cuando todo está bien. Al Señor se le es fiel y se le sigue en cualquier circunstancia, en medio de adversidades, en medio de temores, de dudas, de peligros. Debemos siempre mostrar fidelidad al Señor. Eso hizo Caleb. Fue fiel. Fue fiel. En segundo lugar, dice los versículos 10 al 12. Más bien 11 y 12. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. En segundo lugar, Dios premia la valentía de Caleb. No solo premió su fidelidad, sino también su valentía. Y note usted que aunque ya había cumplido 85 años, no tenía miedo, aunque el texto dice que el monte que él estaba pidiendo era un monte en el cual vivían hombres fuertes, valientes y bien armados. Tenían fortalezas, pero Caleb no tiene temor. Él aún así quiere y reclama ese monte para sí y para su familia. Caleb dice que sus fuerzas están intactas, igual que cuando tenía 40 años, y además tiene fe que el Señor lo va a respaldar. Uno podría creer y pensar que a lo mejor Caleb se está jactando y que no está siendo tan honesto, porque tiene 85 años. Y hay muchas personas ya de esas edades que no quieren que nadie les ayude. Uno les da la mano para bajar del bus o bajar gradas y le niegan la ayuda. No, déjeme, yo puedo solo o sola. No sé si conoce personas así usted.
Y está bien, está bien. Que se valgan por sí mismas, que muestren esa valentía, esa fortaleza, me parece bien. Una misionera, recuerdo yo, en El Salvador, se celebra una asamblea, le llaman convención anual de iglesias, y esta misionera ya bastante anciana, norteamericana, que estaba apoyando la obra ya en El Salvador, a la hora del mediodía se hacen las filas de personas para recibir el almuerzo, ¿verdad? Y ella pues haciendo cola también ahí haciendo fila, recibía su almuerzo y luego se sentaba así en unas gradas afuera del templo. Después de almorzar, yo recuerdo que llegamos, nos sentamos al lado de ella, hablaba perfectamente el español, y ella dijo, nos decía, a mi edad, dice, yo puedo comer toda clase de alimento y no me enfermo. Incluso dijo, puedo comer a cualquier hora de la noche, dice. A la medianoche puedo comer y no me enfermo. Ajá, qué bueno, la felicitamos. Luego esperamos un momento, de repente vimos que se levantó, caminó un poco y comenzó a vomitar. Ah, entonces no era tan cierto. Mire, ella se estaba jactando, ¿verdad? Que a pesar de la edad, tenía esa capacidad de asimilar y hacer cosas de jóvenes, ¿verdad? Comer a cualquier hora y no se enfermaba, pero sí se enfermaba. Pero Caleb me parece a mí que no se está jactando. Caleb está diciendo lo que él siente internamente. Esta es mi condición física, emocional y espiritual. Estoy fuerte. Casi igual que cuando Moisés nos envió a reconocer la tierra prometida, a pesar de los 85 años. Mire qué valentía la que muestra Caleb. En estos tiempos no es fácil mostrar valentía. Si lo hablamos en términos espirituales, el enemigo, nuestro enemigo, Satanás, él piensa que cuando uno accede o cae frente a una tentación, entonces está siendo valiente. En la lógica de Satanás. Caer frente a la tentación es ser valiente. Y huir de la tentación para Satanás es cobardía. Eso es ser cobarde. Pero en la lógica bíblica es lo opuesto. Hacerle frente a la tentación es huir. Si usted huye de la tentación, está mostrándose valiente. Mire. Y si cae frente a la tentación, está siendo cobarde. Es una lógica distinta a la que maneja nuestro adversario, el diablo. ¿Cuánta valentía necesitamos los cristianos ahora? Al igual que los cristianos y los creyentes del Antiguo Testamento, esos que nos muestra la palabra, que fueron capaces de enfrentar todo tipo de adversidad. Por ejemplo, cuando uno lee Hebreos capítulo 11, uno encuentra esa lista de héroes. ¿Qué capacidad la que tuvieron para desafiar toda clase de peligros, de amenazas y de adversidades? Algunos dicen que ahora los cristianos estamos hechos de azúcar, que con poquito nos disolvemos.
Y cada vez como que eso se va comprobando en nuestras iglesias. Moisés, o más bien Dios, le dijo a Josué, mira que te mando, que seas valiente. Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, mire, sino de poder, de amor y de dominio propio. La valentía viene dada por medio de la fe. Entre más crecemos en fe, más valientes seremos los cristianos. Entre menos fe tengamos, más cobardes nos mostraremos en la vida. Había un misionero, yo era un niño, llegó a Chalatenango, se llamaba Homero Parry. Él era muy alto, fuerte, ¿verdad? Llegaba en un carro todoterreno, ¿verdad? Un jeep. Y él salía a predicar a los pueblos, a los cantones, pero había mucha oposición al evangelio. Y mientras él iba para un pueblo, en la carretera le ponían muchos obstáculos, a veces piedras enormes. Y él con mucha paciencia se bajaba del carro y apartaba como podía las piedras y seguía hasta llegar a donde era su meta, ir a predicar. Una vez, mientras él estaba iniciando su mensaje frente a un grupo de personas en una comunidad, mientras él estaba leyendo el texto, vio una sombra así, y se trataba de un hombre que venía con su corvo. No sé si conocen el corvo, un machete, sí, un machete, y entonces le tiró el machetazo, y este misionero así de reojo lo alcanzó a ver y le agarró el brazo. Y ahí lo tuvo hasta que terminó de predicar. Mire qué hombre más valiente. Misioneros valientes. Y eso no lo detuvo. Siguió predicando en todos los lugares de Chalatenango, un departamento de la zona norte del país. Entonces, hermanos, necesitamos crecer en fe para que nuestra valentía aumente. Fíjense que hace poco el hermano Billy Graham publicó o escribió un artículo en donde advierte a los cristianos de Estados Unidos que vendrá persecución. Vendrá persecución para los cristianos aquí en Estados Unidos, según él. Me parece a mí que es una advertencia profética la que está haciendo el hermano Billy Graham. La pregunta es, ¿estaremos los cristianos en este país preparados y dispuestos a enfrentar cualquier persecución que venga contra nosotros? ¿Nos vamos a mantener firmes, valientes? ¿Le vamos a hacer frente a la persecución? ¿O sencillamente vamos a renunciar a lo que hemos creído? ¿Vamos a abandonar nuestros compromisos, nuestras convicciones, nuestras creencias? ¿Vamos a abandonar nuestras iglesias? Usted tiene la decisión. Él conoce, el Señor conoce la calidad de cristiano y cristiana que es usted.
la cantidad de fe que usted posee y hasta dónde llegan sus convicciones. Pero es bueno que nos preparemos. Sin tener persecución, muchos cristianos están abandonando las iglesias. Y al haber persecución, ¿qué piensa usted que va a pasar? Caleb fue valiente. Y a causa de su valentía, logró la promesa que se le había hecho 45 años atrás. Mire el versículo 13 y 14. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios le concedió el sueño a Caleb. Ese sueño se lo propuso Caleb cuando tenía 40 años. Uno no sabe. Hay sueños en la vida que uno no sabe cuánto tiempo deberá esperarlos. Pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser décadas. En este caso fueron 45 años, pero no desfalleció. Estamos por iniciar el año 2016. ¿Tiene usted algún sueño para el año 2016? Es interesante que, por lo menos en mi país, cuando se ha hecho entrevistas a adolescentes especialmente, y se les pregunta cuál es el sueño que tienen para su vida, muchos de ellos dicen ninguno. Y otros dicen el sueño americano. Me quiero ir a Estados Unidos. Muy pocos dicen quiero sacar una profesión. Quiero sacar o aprender un segundo o tercer idioma. Quiero convertirme en gerente general de una empresa. Quiero ser un misionero, quiero ser un pastor, quiero ser un líder influyente. Muy pocos. ¿Y sabe por qué tienen escasos sueños los adolescentes en mi país? Porque los padres no han logrado influir positivamente en la mentalidad de sus hijos. Eso tiene que ver mucho en la forma como los padres han educado, han instruido, han influido en sus propios hijos. Yo recuerdo que con mi esposa, cuando nuestros dos hijos, solo tenemos dos hijos, cuando hablábamos del matrimonio de ellos, les decíamos, mientras no sean profesionales, no se casan. Esa fue una condición. Y los dos lo cumplieron. Era una condición que se les puso. Pero los padres tenemos que influir en los hijos. Porque muchos jovencitos están viviendo lo que les da el día. Sí, lo que les da el día. No piensan más de este día, lamentablemente. Y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, propónganse algo diferente para el año 2016. Salgan de la rutina y de la forma en que llevan su propia vida personal, familiar,
y propongan algo para su vida que les motive, que les inspire. Por 45 años, Caleb vivió inspirado, motivado por alcanzar ese sueño. Ese montecito va a ser mío. Y lo seguía anhelando, lo seguía deseando, lo seguía codiciando. Y finalmente se le concede ese deseo. Y no es fácil lo que se le está concediendo. Tiene que ir y sacar a los moradores de ese monte. Y luego poseerlo. Y luego habitarlo. Pero noten ustedes al final del pasaje. Y la tierra, dice, descansó. ¿Qué dice? De la guerra. Oh, Caleb tuvo esa capacidad de poder llevar paz a esa región. ¿Sabe cuál fue el máximo sueño que tuvo Jesús? Era conquistar el monte de la calavera a través de su muerte. Hasta que estaba ya en ese monte de la calavera y ya en la cruz, él pudo decir, ¿cómo dijo él? Consumado es. Como quien dice, conquistado es. Conquisté mi sueño. ¿Sabe cuál fue el sueño máximo de Pablo? Conquistar el centro del imperio romano. Él hizo varios viajes misioneros. Fundó muchas iglesias. Escribió muchas cartas pastorales. Pero su gran sueño era llegar a Roma. Tenía dos opciones. Ser juzgado en Jerusalén. Y la otra posibilidad, que nadie la creía, era ser juzgado en Roma. Y mientras Festo, aquel gobernador, lo interrogaba y le decía, ¿quiere ser juzgado en Jerusalén? Pablo dijo, pero ¿y de qué se me acusa? Yo no he hecho ningún daño, ningún crimen. Pero bueno, dijo, apelo a César, dijo. ¿De dónde se sacó eso, Pablo? Apelo a César. Dijo Festo, bueno, tú lo has pedido, te enviaremos a Roma para que te juzgues el César. Pablo eso quería. Llegar a Roma, ser juzgado allá, pero llevar la palabra, llevar la semilla del Evangelio. Y ustedes recordarán lo que dice el libro de los Hechos, que por 2 años estuvo en una casa alquilada, ¿y qué estuvo haciendo? Predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora sí estaba preparado para morir. Su gran sueño era llegar a Roma con el mensaje del Evangelio. ¿Cuál fue el sueño de Pedro? Fundar la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. ¿Cuál fue el sueño de Zaqueo? Recibir a Jesús en su propia casa. ¿Cuál fue el sueño de Moisés? Liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. ¿Cuál es el monte que usted quisiera conquistar para su vida? ¿La conversión de su familia? ¿La conversión de un hijo, una hija? ¿La armonía familiar? ¿O quizá una profesión? ¿O quizá conquistar a la mujer de su sueño o al hombre de su sueño? Para los jóvenes, ¿cuál es su sueño?
¿Cuál es su monte? Necesitamos entonces mostrar fidelidad y valentía, perseverancia y seguir confiando en las promesas del Señor, que son fieles y son verdaderas. Las promesas están a la disposición suya. Eche mano de cada una de ellas. Dependa menos de usted y dependa más del que todo lo puede, del que vive y permanece por los siglos de los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, agradecidos contigo en esta mañana por la palabra que nos has regalado. Nos enseña mucho este personaje histórico, y ahora, Señor, necesitamos más Caleb en nuestros países, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras familias, que podamos desarrollar y mostrar en nuestra vida cotidiana esa fidelidad a ti, Señor, que podamos ser valientes también, y que a pesar de los obstáculos, las pruebas, las vicisitudes, que podamos mantenernos firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te alabamos, Señor, y seguiremos esperando en ti. Gracias por este día que nos regalas y por la oportunidad de compartir en tu templo. Bendice a cada familia aquí representada, toma control de sus vidas, de sus familias, y concédele, Señor, las peticiones de su corazón. Bendice los sueños y metas que tengan para el año 2016. Que tú les concedas, Señor, en tu ayuda, en tu fidelidad y bondad, esas peticiones que tienen para el próximo año. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.